Nos volvemos a encontrar, queridos amigos y amigas, para terminar, concluir esta serie de reflexión sobre hablar de la resurrección en tiempo de muerte. Como comprenderán, esto se concluye con la meditación del misterio del Espíritu Santo. Voy a poner como título de esta última reflexión, el tiempo del Espíritu, tiempo de la fe. Antes de entrar más en detalles de mi reflexión de la propuesta que quiero hacerles hoy día, me parece importante recordar que nosotros somos hijos e hijas del Espíritu Santo. Imagino que no hay ninguno de ustedes, ninguna de ustedes, que haya conocido a Jesús personalmente y caminado con él por los caminos de Galilea, de Palestina. Quiere decir que todos nosotros, desde San Pablo hasta ahora, hemos nacido del Espíritu Santo. No tenemos otra experiencia de fe, sino es la del Espíritu Santo. Y entonces es importante volver a situarnos en ese tiempo de la fe que es el nuestro, porque a veces nos comportamos, y la iglesia se comporta, como si realmente hubiéramos caminado con él históricamente, y peor, como si estuviera todavía caminando con nosotros. Tenemos discursos, imágenes, representaciones que hacen como si estuviéramos como parte de la historia primitiva de la comunidad cristiana. No, todos nosotros hemos nacido a la fe desde el bautismo, quiere decir desde el Espíritu Santo. Y eso tiene una serie de consecuencias que quisiera conectar con mi última reflexión de la semana pasada sobre la ausencia de Dios. Nosotros nacimos en ausencia, nacimos a la fe en ausencia. Nuestra madre, el Espíritu, algunos dicen la Espíritu, nos engendró en ausencia de nuestro hermano mayor, Jesús de Nazaret, y en ausencia del Padre. Nacimos en ausencia. Entonces, ¿cómo volver a encontrar la experiencia fundante de nuestra fe contemplando, pero no sé si la palabra es adecuada, contemplando el misterio del Espíritu Santo, porque contemplar al Espíritu Santo es imposible? Y lo voy a tratar de demostrar por qué es imposible contemplar al Espíritu Santo. El Espíritu es el Dios definitivamente invisible. De nuevo me siento muy en armonía con una sensibilidad musulmana aquí. El Espíritu es la invisibilidad de Dios, de las tres personas de la Trinidad. El Espíritu es el único, la única, que no tiene rostro en nuestro imaginario. O sea, todos desde nuestra niñez nos hemos referido al Padre con un cierto tipo de imagen, y peor todavía, a Jesús, a Cristo, con otro tipo de imaginario que la semana pasada cuestionaba de manera un poco radical. En cambio, del Espíritu Santo es imposible hacernos una representación. Se lo evoca con esta simbólica de la paloma, que tiene su origen en el primer texto de la creación, cuando se ve esta paloma que aletea sobre las aguas, el Espíritu de Dios. Pero desde su fundamento, desde su misterio más profundo, el Espíritu no puede tener rostro, y por eso dudaba en utilizar la expresión contemplar, porque ¿qué vamos a contemplar sino la ausencia de rostro o la profundidad invisible, trascendente de un misterio? Este Dios invisible, que es el que nos engendró de cierta manera a la fe, ¿ya?
nos recuerda lo que meditábamos la semana pasada a propósito de la ausencia de Dios. No se puede ver a Dios sin morir, y creo que a los cristianos, por lo menos a los católicos, es urgente recordárselo, ¿ya? Porque tan pronto caemos en la tentación de representarlo y de absolutizar nuestra representación, aun si esta representación por su modalidad multiplicada se vuelve casi idolátrica, como algunos evangélicos nos tildan, ¿no?, de ser idolátricos. Refiriéndome al tiempo que vivimos, el tiempo de muerte, creo que un Dios sin rostro, un Dios sin imaginario, un Dios radicalmente invisible y no representable es bastante necesario, porque justamente en este tiempo de muerte que vivimos, todas las imágenes de Dios se derrumban y se borran. Solo nos queda, de cierta manera, la apuesta por el Espíritu Santo, por el Dios presencia del que hablábamos también la semana pasada, presencia invisible, no representable, pero activa. Y creo que ahí está la diferencia entre una contemplación que detiene a Dios en una imagen estática, que sea una imagen intelectual o una imagen sensible, lo detenemos, y en cambio un Dios que no se puede detener en ninguna imagen y que solo se puede experimentar en la acción, la presencia activa en la historia y también en esta historia de muerte que atravesamos. Cuando el Padre se hace invisible, cuando el Padre se ausenta, como en el caso de Jesús en la cruz, ¿por qué me has abandonado? O cuando Jesús se despide de la iglesia, como lo hemos escuchado y lo estamos escuchando a lo largo de esta semana, ya no me verán, dice Jesús en estos días. Estamos situados por la fe en una especie de eterno poco tiempo. ¿Se acuerdan de la expresión de Jesús? Un poco más de tiempo y no me verán, ¿no? Y después un poco más de tiempo y me volverán a ver. Pero nosotros estamos en este un poco de tiempo en que no lo vemos, y entonces tenemos esta experiencia dolorosa en el tiempo de muerte de hoy, que Dios, que sea el Padre, que abandonó a Jesús en la cruz o en nuestra propia cruz, o que sea es Jesús que por un poco de tiempo no se deja ver, pues nuestro verdadero lugar de fe para consolidar nuestra fe en crisis es el Espíritu. Entonces, primera verdadera afirmación fundamental: el Espíritu es el Dios invisible y nosotros nacimos de este Dios invisible, de esta Madre Divina invisible, en ausencia de Dios Padre, de Dios Hijo, Cristo, Jesús Nazareno. Pero también el Espíritu es el Dios silencio. No es solamente el Dios que tú no puedes ver, sino que es el Dios al que no puedes escuchar tampoco. De las tres personas, de nuevo, ¿no?, como decía en un comienzo, la única que no se puede ver es el Espíritu Santo de la Trinidad. La única que no abre la boca en la historia de nuestra fe es el Espíritu Santo. El Padre habla a través de toda la Biblia, ¿no?, o se lo hace hablar, pero por lo menos hay una palabra de Dios, como decimos en la liturgia. Hay una palabra que atribuimos o que acogemos a través de la mediación humana como viniendo de parte de Dios. Jesús
evidentemente habló, aun si no sabemos exactamente cuáles son las palabras del Evangelio que él mismo verdaderamente pronunció, porque ahora hay todo un trabajo de los exégetas para saber dentro de las palabras de Jesús cuáles son las que él verdaderamente pronunció. Pero más o menos podemos afirmar que el Nazareno habló muchísimo, hasta tal punto que Pedro pudo haber dicho, por lo menos es lo que pretende el Evangelio de San Juan, que sus palabras son palabras de vida, ¿no? ¿A quién iríamos, Señor? Tú tienes las palabras de vida. En cambio, el Espíritu Santo no habla nunca. Y creo que por eso en la sensibilidad religiosa católica nos ocupamos más del Padre o del Hijo o incluso de la Madre, de María, que del Espíritu Santo, como que pasa un poco desapercibido, felizmente, que la renovación carismática le ha devuelto un lugar en la sensibilidad religiosa, en la devoción católica. Bueno, entonces, un Dios que no se puede ver, un Dios que no abre la boca, pero que en su silencio nos devuelve a nosotros mismos. El Espíritu no habla porque nos hace hablar. Es decir, que nos devuelve a nuestra propia responsabilidad, al sentido comprometedor de nuestra palabra. El silencio de Dios nos devuelve a la exigencia de nuestra propia palabra, de las palabras que intercambiamos, que pronunciamos, con las que nos comprometemos. Porque a fuerza de hacer hablar al Padre o de referirnos a las palabras de Jesús Nazareno, corremos el riesgo de no valorar o no dar el peso que corresponde a nuestra propia palabra. El Espíritu es el Dios que frustra, es un Dios frustrante, frustra nuestra ilusión de respuestas también. Esa es una tentación permanente, que Dios nos responda, ¿no? Que Dios nos responda, que nos dé respuesta. Acuérdense del joven rico, por ejemplo, dirigiéndose a Jesús, dime lo que tengo que hacer. ¿Cuántas veces nos dirigimos a Dios y a Jesús en estos términos, ¿no? Dime lo que tengo que hacer. ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué tengo que hacer? Buscamos en la relación con Dios recetas, respuestas que nos dispensan, de cierta manera, de construir nuestra propia verdad, nuestra propia respuesta, con el riesgo de equivocarnos, de meter la pata. Y a Jesús, a pesar de que todo el encuentro con Jesús se hace a través de la palabra, pero muchísimas veces, casi siempre, Jesús se niega a dar respuesta. Cuando se le pide una respuesta, una receta, un truco, Jesús o simplemente manda rodar. Por ejemplo, cuando habla del signo de Jonás, ¿no? No tendrán ningún signo sino el signo de Jonás y se va, ¿no? O voltea la pregunta de sus interlocutores para devolverles otra pregunta, ¿no? El legista que preguntaba a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le devuelve otro interrogante, ¿de quiénes tú te haces el prójimo? ¿Ya? Es el Dios que en vez de estar a nuestra disposición para resolver nuestros problemas, nos devuelve a nuestros problemas con nuevos elementos de responsabilidad. Es la clave de las parábolas y creo que necesitaríamos volver mucho más a las parábolas, más allá del discurso doctrinal, catequético, que muchas veces busca responder. Y cuando estamos, por ejemplo, los curas o los catequetas, estamos frente a un interrogante de los jóvenes, por ejemplo, al que no podemos responder, es el pánico, ¿no? No tengo respuesta, es un pánico, ¿no?
Qué interesante cuando Jesús dice que no sabe, por ejemplo, la fecha del fin de los tiempos, ¿no? Cuando se le pregunta, y parece que incluso no le interesa para nada. Entonces, el silencio de Dios, el Dios silencio que llamamos Espíritu Santo, nos devuelve a nuestro propio silencio como la condición del coloquio con Dios. Hacer silencio como condición de Dios. Entonces el Espíritu, el Dios sin rostro, sin imagen, invisible, el Dios sin palabra que nos devuelve a la exigencia de nuestra propia palabra, pero sobre todo, y creo que es el tercer aspecto que quisiera desarrollar acá, el Espíritu es la acción permanente de Dios en la historia. Hay tres verbos que vuelven constantemente en la tradición cuando hablamos del Espíritu Santo. El verbo envolver o aletear en el primer capítulo del Génesis. El verbo ungir o impregnar, o el verbo penetrar, el tercer verbo penetrar, o respirar. A veces se habla del huésped interior. Quisiera recorrer estas tres acciones divinas. El Espíritu es el Dios en acción en la historia. Envolver. El Espíritu, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero también, por ejemplo, en la transfiguración, en varios momentos del Evangelio o de los Hechos de los Apóstoles, es como el abrazo de Dios, es el Dios que abraza su creación. Y ahí pues encontramos palabras ricas, densas, como sabiduría, vida, fuerza. Detengámonos un poco en este abrazo de Dios o no este Dios abrazo, tomando conciencia que estamos abrazados todos, todo el cosmos, todo el universo está abrazado en este momento de confinamiento y de distancia. Qué bueno es sentir ese abrazo sin distancia, sin mascarilla. Es el abrazo de Dios a toda la creación. Estamos dentro de Dios, ¿no? Y por esta razón también se utilizan imágenes como el fuego, el aire, el agua. Todo en este abrazo es como un movimiento, todo es movimiento. Eh, Como si estuviéramos todo el cosmos, toda la tierra, toda la humanidad, todos los animales, todas las plantas, llevados a bailar con lo divino, a bailar divinamente. Eso sería el primer verbo, envolver, abrazar. El segundo es ungir, impregnar de energía la totalidad del mundo. Todo está impregnado de esta energía divina, de esta vitalidad. Lo podemos sentir en nuestra propia experiencia personal, comunitaria. A veces podemos sentir esta impregnación de la vitalidad divina en la comunidad, pero también tenemos que concientizarla en el universo entero. Quizás ya empiezan a entender por qué el espíritu es invisible, por qué el espíritu es silencioso. Precisamente porque su silencio y su invisibilidad nos urge, nos empuja a sentir, a descubrir, a experimentar, ya no desde afuera, sino desde adentro, ¿no? A sentir, experimentar, vivir este Dios activo en el universo, el Dios que envuelve de su abrazo, el Dios que unge de su energía, de su vitalidad. El tercer verbo es
Perdón, todavía sobre el ungir, creo que hay cosas muy importantes que decirse. Se acordarán del discurso del segundo Isaías, ¿no? El siervo sufriente. El Señor me ha ungido para traer la buena noticia a los pobres, ¿no? Y Jesús va a retomar este discurso de unción del siervo sufriente, atribuyéndoselo a sí mismo. Esta unción no solamente impregna nuestra realidad total de vitalidad, sino que sacraliza. Y eso también es sumamente importante. El Espíritu Santo es lo que hace, el Dios que hace sagrado. ¿Qué quiere decir sagrado? Quiere decir único, intocable, separado del montón. Cada realidad, cada piedra, cada pajarito, y con mayor razón cada ser humano, hombre, mujer, blanco, negro, cualquier sea su realidad moral, su realidad cultural, física, es sagrado. Es decir, está ungido por el Señor. Y creo que esto va realmente a contracorriente de una sociedad, como el Papa la llama, de descarte, es decir, una sociedad que en vez de sacralizar, de hacer único cada realidad, reduce las personas y todo el resto a cifras, ¿no? La cantidad de muertos en la India, la cantidad de vacunados. Nos hemos vuelto puras cifras, un montón de cifras, ¿no? Una referencia estadística. El ungir del Espíritu es lo que sacraliza el mundo, es decir, hace misteriosamente intocable, sagrado, absolutamente único e irreemplazable. Una cifra sí se puede cambiar. Un ungido del Espíritu es definitivamente intocable. Cada uno somos únicos en este proceso de deificación. Y el tercer verbo, ¿ya?, es penetrar, respirar, que tiene que ver con la fecundación, ¿no? El Espíritu es el que fecunda el universo, que nos hace fecundos, ¿no? Penetrar es un verbo conyugal, ¿no? Es la penetración, la respiración dentro de cada ser humano, pero de nuevo, dentro de cada realidad, cada criatura, cada movimiento de vida, Dios respira, gime, grita, canta, se ríe. El Espíritu es la intimidad de Dios, ¿no? Era necesario entonces que Dios se haga invisible, que Dios se haga silencio, para que nos unamos a esta acción, a este Dios, acción que nos diviniza junto con todos nuestros hermanos y hermanas de la creación. Vuelvo para terminar a la realidad en la cual estamos, como siempre trato de hacerlo. Este tiempo de muerte es un tiempo del Espíritu. Creo que primero estamos llamados a asumir, a amar, a consentir a la discreción de Dios. Sí, Dios se ha hecho muy discreto, pero ¿acaso antes no éramos muy parlanchín? Hemos hecho de Dios un parlanchín, alguien que te observa por todo, que tiene opinión sobre todo, que juzga todo. Teníamos un Dios bla, bla, bla. No digo Dios, ¿no?, sino el Dios que nos habíamos fabricado, muy parlanchín. Creo que en la situación de muerte, pues ese Dios parlanchín ya no nos sirve felizmente. Tenemos que asumir la discreción de Dios en la banalidad de las cosas. Ese es el Espíritu Santo. Dios es discreto, se hace tremendamente discreto, no responde, parece que está fuera de onda, ¿no? Y sin embargo está impregnando toda realidad dentro de la banalidad cotidiana, y la banalidad cotidiana en este momento es la muerte.
Y entonces, ¿dónde podemos dar razón de nuestro Dios? No repitiendo palabrerías, sino dentro de la propia coherencia de lo que la Biblia llama los justos. Si somos sagrados, si hemos sido impregnados, si estamos envueltos en el abrazo de Dios, ¿dónde se puede ver? ¿Dónde se puede tocar? En la coherencia de los justos, la expresión misma de la existencia de Dios. Nuestra coherencia es la expresión de la existencia de Dios. Voy a proponer algo que quizás no nos va a gustar. ¿Y si dejáramos de exigir de Dios? Si dejáramos de exigir cosas de Dios como siempre lo hacemos, ¿no? Dejemos a Dios que exista y punto. Es la expresión muy conocida del poema de Santa Teresa de Ávila, ¿no? Solo Dios basta. Solo Dios basta. Pero pareciera que a nosotros la existencia de Dios no nos basta. Quisiéramos explicación de todo tipo, quisiéramos que intervenga, que nos enseñe el Padre, como decía el apóstol Felipe. No, Dios basta, solo Dios basta. Job, al final de su diatriba con Dios, al final de sus 40 capítulos, va a poner la mano en la boca, ¿no? Primero va a exigir muchas cosas de Dios. Y al final pone la mano en la boca y dice, bueno, yo exigí muchas cosas que no conocía, que no entendía, que me provocaban rebeldía. Yo pongo la mano en la boca, hablé de cosas que no conocía. Y de cierta manera se contenta con la existencia silenciosa, invisible, impregnante, activa de Dios. Solo Dios basta, no le pidamos a Dios más que ser Dios, es decir, existir entre nosotros. El espíritu, en este sentido, es la madurez del amor. Todo el resto es superfluo, todo el resto pasará. Yo creo que en las parejas que se aman de verdad, poco a poco se va dando ese proceso. En un primer momento nos amamos porque nos simpatizamos, porque la chica es guapa, porque el chico es inteligente o guapo, no sé. Y los primeros tiempos de la experiencia de pareja muchas veces es muy intransigente, se exige mucho. Vivo la misma cosa, viví la misma cosa en comunidad, ¿no? Y a medida que vamos avanzando en el amor, profundizando en el amor, ya no exigimos nada. Nos basta la existencia y la confianza en el amor del otro. Dios basta, no le exijamos más que ser Dios. Y eso mismo es la experiencia del Espíritu Santo.